No se escucha, profe. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ah, muy bien, estaba aquí el problema. El- bueno, no me van a escuchar en toda la clase o se dejó de escuchar cuando. Se dejó de escuchar hace ratito. Ah, ok, al principio sí me van escuchado entonces. Sí. Ah, ok, muy bien. Bueno, le decía que vamos a hacer un par de ejercicios sobre el tema de gases ideales. Este primer ejercicio es de la ecuación de estado del gas ideal. Y el segundo va a ser un problema donde además se combina lo que vimos de expansión térmica. Tenemos entonces aquí el enunciado, vamos que tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Está a 22 grados Celsius. A 22 grados Celsius. Después, bueno, esta es la condición inicial, ¿no? Una lata de aerosol con un gas propelente al doble de la presión atmosférica, tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos y está a 22 grados Celsius. Después se lanza al fuego. Se lanza al fuego. Punto. Seguido, cuando la temperatura del gas en la lata, del gas en la lata, alcanza 195 grados Celsius. Aquí viene la pregunta, ¿cuál es la presión dentro de la lata? O sea, como consecuencia de que aumenta la temperatura, la presión también aumenta, ¿no? ¿Cuál es la presión dentro de la lata? Suponga que cualquier cambio en el volumen es despreciable. O sea, el volumen de la lata, ¿no? Vean, o sea que aquí en este primer problema, sabemos que al calentarse la lata se tiene que expander. Nada más que aquí están simplificando un poco el problema, diciendo que despreciemos cualquier aumento del volumen. Entonces eso facilita un poco, ¿no? Vamos a ver, entonces, voy a cambiar aquí de color para la respuesta. Y resolver el rojo. Bueno, entonces tenemos una lata, conocemos su presión, o sea, la presión a la que está el gas que contiene, el volumen, que vamos a suponer que se mantiene constante, 125 centímetros al cubo, y la temperatura. Esas son las condiciones iniciales, ¿no?
y nos piden a cuánto va a aumentar la temperatura. No, no es cierto. La temperatura aumenta hasta 195 grados Celsius. Nos dicen hasta dónde aumenta la temperatura, porque la lata se lanza al fuego y nos preguntan cuál es la presión dentro de la lata a esa nueva temperatura, ¿no? Vamos a suponer que el volumen no cambia. Entonces, recordamos la ecuación de estado, ¿no?, que tenemos para un gas. Tenemos que la presión por el volumen es igual a el número de moles, la constante universal de los gases por la temperatura termodinámica, la temperatura absoluta, o sea, en Kelvin. Aquí nos piden, bueno, nos dicen que el volumen no cambia, o sea, que vamos a considerar que el volumen es constante, ¿no? Entonces, eso nos simplifica el problema, porque consideramos entonces que el volumen es constante. Vean, de la ecuación de estado del gas en esta situación, el volumen es constante, el número de moles también lo podemos considerar constante si suponemos que no se escapa nada del gas, ¿no? Y R también es constante, es la constante universal de los gases. Así que estas cantidades que voy a superponer en rojo, subrayar en rojo, son constantes. O sea, el volumen, el número de moles y la constante de los gases. Lo que está en verde, todo son cantidades constantes. Es decir, que no van a cambiar en la condición inicial y final, ¿no? Así que lo que cambia nada más entonces es la presión y la temperatura, que son las, precisamente nos piden la presión en la segunda condición, ¿no?, cuando la temperatura se eleva a 195 grados Celsius. Entonces, de aquí, de esta ecuación de estado, podemos escribir que la presión entre la temperatura va a ser una constante, ¿no? Porque vean, si de aquí yo mando la temperatura a la izquierda, tendría la presión entre la temperatura es igual a todo lo que está en verde, pero todo lo que está en verde es constante, ¿no? Sería el número de moles por la constante universal de los gases por el volumen. Pero como las tres cantidades son constantes, entonces todo esto es constante también, ¿no? De esta forma. O sea que entonces el cociente de la presión y la temperatura se mantiene constante. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, la presión entre la... Voy a escribir la presión, de hecho, como una P mayúscula, ¿no? Es muy pequeña la presión. La presión por el volumen. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos entonces que, como todo lo que está aquí en verde es constante, si mando el volumen a la derecha, me queda esta relación, ¿no? Pero resulta que entonces todo esto es constante y por lo tanto la presión entre la temperatura es constante. Que la presión entre la temperatura es constante significa que a medida que cambian las condiciones del gas, ese cociente está constante. Es decir, que la presión entre la temperatura siempre tiene el mismo valor, ese cociente, ¿no? Por lo tanto, si designo con una I las condiciones iniciales del gas, es decir, cuando está a 22 grados Celsius y al doble de la presión atmosférica, lo voy a indicar con un subíndice I a las condiciones iniciales, es decir, que inicialmente el gas tiene una presión PI y una temperatura TI, donde precisamente esta presión inicial es donde está 202 kilopascales. 202 kilopascales es la presión inicial. Y la temperatura inicial del gas es 22 grados Celsius, que tenemos que cambiarla a Kelvin. Sería 295, si le sumo 273, quitándole
el punto 15. 273, sí, ¿verdad? 295. Lo voy a poner como aproximado porque le estoy quitando ese punto 15. 200, si queremos ser estrictos, ponemos ese punto 15 también. 295 Kelvin. Y ya tenemos entonces la presión inicial y la temperatura inicial. Ahora, como se tiene que mantener esta relación de la presión entre la temperatura, es una constante, entonces vamos a tener que la presión inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final. Las segundas condiciones entre temperatura final. Donde aquí lo que sabemos es que la temperatura final es 195 grados Celsius, que si lo sumamos 273 para que me quede 195 más 273, me daría 468 Kelvin. Podemos agregarle el punto 15, ¿no? Si queremos ser más estrictos en el cálculo final y para que no va a variar mucho, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos todas las cantidades que necesitamos para calcular para calcular la presión final, ¿no? La presión cuando la lata está a 195 grados Celsius. Entonces, eso lo despejamos, ¿de dónde? De esta misma, la que está aquí abajo, ¿no? A la izquierda, despejaríamos de aquí la presión final. Entonces, despejamos. Tendríamos aquí, lo voy a escribir en esta parte, ¿no? Y voy a dividir aquí para que no se vuelva como cuando estamos en el pizarrón, ¿no? Ok, aquí tenemos entonces la presión final es igual a el cociente del, bueno, ven, vamos a subir aquí si despejo la presión final, la temperatura final pasa a la izquierda multiplicando, ¿no? O sea que tendría aquí la temperatura final entre la temperatura inicial. Voy a ponerle este paréntesis. Entonces tendríamos la temperatura final entre temperatura inicial. Esto vamos a ponerlo entre paréntesis y multiplicando a la presión inicial. Está bien el despeje, ¿verdad? Temperatura final entre inicial multiplicando a la presión inicial. Y de aquí, pues lo que sigue es sustituir. Tendríamos la temperatura final, son 468 Kelvin. Se van a eliminar, de hecho, las unidades de temperatura, porque aquí en el denominador también tenemos Kelvin, 295 Kelvin. Y esto lo estaremos multiplicando por 202 kilopascales. Bueno, entonces si calculamos, ¿cuánto nos da? 320.46 kilopascales. 320.46. Como estamos aproximando sin decimales, vamos a dejar como 320, ¿verdad? 320 kilopascales, muy bien.
Esa sería la nueva presión. Entonces se va de 202 kilopascales a 320 kilopascales debido al aumento de la temperatura, ¿no? Muy bien, entonces esta sería la respuesta de este ejercicio. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de la forma en que resolvimos? ¿Todo claro? Sí, si no hay preguntas. Todo claro. Porque dijo que se eliminaba lo de la constante. Muy bien, entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Profe, disculpe, un compañero tiene Sí. una duda. Adelante, sí. Aquí para la participación es importante que hayan puesto los nombres, ¿no? De hecho, sí estoy viendo aquí sus nombres para saber quién participa, ¿no? Sí, adelante. Lo de por qué dijo que se eliminaba lo de la masa molar y la otra constante. La masa molar, ¿dónde? Bueno, aquí no está la masa La molar. N y la Sería, R, ¿por qué dijo que se cambiaban? bueno, lo que pasa es que partimos de la ecuación de estado, que es esta que está en la esquina, ¿no? Esta es la ecuación de estado, partimos de aquí, ¿no? Sí. Entonces, en esa ecuación de estado, sí. Me deja salir de la clase, es que me van a aplicar un examen. Ok, muy bien. Nada más les encargo que revisen el video. La clase se está grabando como cuando estamos en Teams. Nada más que como es externo, ahorita voy a descargar el video y lo subo Ok, para que lo tengan. gracias. Ok, está bien. Bueno, entonces me preguntaban de la ecuación de estado 1, ¿por qué desaparecieron estas tres cantidades que están en verde? ¿Quién preguntó? Yo, profe. ¿Eres Eduardo? Sí. Ok. Así, partimos de la ecuación de estado, que es esta de la presión por el volumen igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Esa es la ecuación de la que partimos. Pero resulta que en este caso ni N, ni R, ni B cambian porque N es el número de moles. Si suponemos que no hay fuga de gas de la lata, entonces N no cambia, ¿no? Son los mismos moles al inicio y al final. Entonces N se mantiene constante. Un momento, muchachos. Yo paquetería aquí. Profe, se silenció. Disculpen la interrupción, muchachos, es que me llega paquetería y les tengo que abrir ahí desde el celular. Eso me llaman aquí. Voy a cambiar otro número ahí para que no. Sí, adelante. Sí. Yo también le iba a decir que tengo examen ahorita, si puedo salirme a la clase. Bueno, te encargo lo mismo, nada más que revisen la clase grabada, para que no, ahí por si tienen dudas, me preguntan en la... Sí. Bueno, entonces aquí, sí, no se preocupen, pero sí, no se preocupen, pero sí vean la clase grabada, que no se les pase eso, por favor, los que tengan que irse por examen o... Bueno, estábamos aquí con la ecuación de estado y decíamos que las cantidades que describí aquí en verde son constantes, o sea, no cambian en todo el proceso, ¿no? Porque el volumen, nos dice aquí el enunciado que consideremos que cualquier cambio de volumen es despreciable, o sea que lo tenemos que considerar constante, ¿no? No cambia el volumen. Si no hay fuga de la lata, tampoco cambia el número de moles.
y R es una constante, entonces tampoco cambian. Entonces, vean, mandamos todo lo que está en verde a la derecha y la temperatura a la izquierda, entonces nos queda esta ecuación, esta relación. Tenemos la presión entre la temperatura, porque pasamos la temperatura dividiendo, igual al número de moles por la constante entre el volumen. Noten que todo lo que mandé a la derecha es lo que estaba en verde. Lo voy a volver a marcar en verde. El número de moles por la constante de los gases entre el volumen. Todo esto es una constante. Como estas cantidades no cambian ninguna de las tres, entonces esta cantidad es constante porque son puras cantidades constantes, ¿no? Entonces tenemos que la presión entre la temperatura es una constante. Y entonces, como la presión entre la temperatura es una constante, este cociente de la presión entre la temperatura tiene que ser igual al inicio y al final, porque no cambian. Por eso pudimos establecer esta relación, que la presión entre la temperatura iniciales es igual al cociente de la presión entre la temperatura, pero finales. No sé si esa era la duda en esta parte. Sí, profe, ya quedó todo claro. Gracias. No hay de qué. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda? Es importante que no quede ninguna duda en el procedimiento, que quede claro para todos. Y ya de aquí, ya que establecimos esta igualdad, pues ya nada más despejamos la presión final, que es lo que nos piden. Quedó despejado de esta forma y ya lo último fue pues sustituir las cantidades, ¿no? Bueno, entonces este es un primer ejercicio. Estamos considerando que no hay cambio en el volumen, aunque sabemos que realmente deberíamos de considerar el volumen porque si la lata se está calentando, tiene que haberse expandido, pero nos están pidiendo que no lo consideremos. Si fuera más estricto, pues lo tendríamos que considerar, ¿no? Que de hecho el siguiente ejercicio está relacionado con este mismo problema, pero aquí sí se pide incluir el cambio en el volumen. Voy a escribir el enunciado del siguiente problema. Este está vinculado, no es como de hecho, como una continuación del problema anterior. Muy bien, entonces vamos a escribirlo. Voy a escribir aquí en negro. En el problema anterior, suponga que se incluye un cambio de volumen ahora sí. Un cambio de volumen debido precisamente, ¿no?, a la expansión térmica. A la expansión térmica de la lata de acero. Ahora, como tenemos que considerar la expansión de la lata, ahora nos tienen que decir de qué es la lata, ¿no? Entonces nos dicen que es una lata de acero. Punto y seguido. Bueno, coma más bien, a medida que aumenta la temperatura. A medida que aumenta la temperatura. Muy bien, entonces aquí la pregunta es, en el problema anterior nos dijeron que no nos preocupáramos de la expansión de la lata, ¿no? Y aquí la pregunta, tomando en cuenta esa expansión térmica, es precisamente
¿qué tanto afecta? ¿Qué tanto afecta tomar en cuenta la expansión térmica de la lata? ¿Qué tanto afecta tomar en cuenta la expansión térmica de la lata? O sea, ¿qué tanto afecta el resultado, ¿no? Pues es decir, el valor que calculamos de la presión. ¿Okay? ¿Qué tanto afecta la expansión térmica de la lata? El valor de la presión final. Me faltó. El valor de la presión final. Vean que como ahora sí tenemos que tomar en cuenta la expansión térmica, ya no podemos usar la misma relación de antes, ¿no? De que era la presión entre la temperatura. A ver, ¿cómo nos quedó? Sí, la presión entre la temperatura inicial es igual a la presión sobre la temperatura finales, ¿no? Ahora no podemos usar esa relación porque para usar esa relación tuvimos que suponer que no cambiaba el volumen, o sea que el volumen también era constante, pero ahora ya no podemos hacer esa suposición. Entonces partimos otra vez de la ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado del gas ideal, ¿no? Vamos a suponer que el gas se comporta aproximadamente como el gas ideal para poder usar la ecuación de estado. Entonces tenemos que el producto de la presión por el volumen es igual a el número de moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿no? En Kelvin. En el primer ejercicio supusimos que el volumen es constante, ya no lo podemos hacer. Entonces ahora los únicos valores que son constantes son el número de moles y la constante de los gases. Voy a poner aquí los valores que son constantes, no están en verde. Otra vez, la N la podemos volver a considerar constante porque consideramos que no se está escapando gas de la lata, ¿no? Si se estuviera escapando gas, entonces eso complicaría un poco más, ¿no? Porque N ya no sería constante, se estarían escapando algunos moles de la lata. La R sí, siempre es constante, es una constante universal. Entonces, las cantidades que van a variar los procesos son la presión, el volumen y la temperatura. Ahora son 3 cantidades que cambian en vez de 2. Y tenemos que tomar en cuenta entonces la expansión térmica para tomar en cuenta precisamente que está cambiando el volumen. Entonces, tenemos un volumen inicial que es el mismo, ¿no? ¿Cuánto era el volumen inicial? 125 centímetros cúbicos. Recuerden que es continuación del ejercicio anterior, ¿no? Pues tomamos los mismos valores del ejercicio anterior, excepto que ahora el volumen cambia. Entonces, el volumen final no lo conocemos, lo vamos a tener que calcular de acuerdo con las relaciones que conocemos. El volumen final es el volumen inicial más el cambio de volumen de la lata debido a la expansión térmica, precisamente de la lata. Este cambio en el volumen de la lata, delta B, va a ser igual a el coeficiente de expansión volumétrico del acero, porque la lata es de acero, por el volumen inicial de la lata, por el cambio de temperatura, ¿no? Recuerden que esta es la relación para cuando hay un cambio de volumen. Aquí
no se nota mucho, esto es una I de volumen inicial. Ese es el volumen inicial. Acuérdense que cuando tenemos expansión lineal es alfa por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Cuando tenemos una expansión de volumen es beta, que es el coeficiente volumétrico por el volumen inicial por el mismo cambio de temperatura. Y esta beta también recordemos que se relaciona con el coeficiente lineal, que es el que tenemos en la tabla por el acero, es el triple, ¿no? O sea, beta es igual al triple de alfa. Y si revisamos en la tabla para el acero, tendríamos, me corrigen si estoy tomando otro valor, pero para el acero el coeficiente de expansión lineal son 11, 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Entonces, beta va a ser el triple de ese valor. Así que lo podemos aquí sustituir directamente, ¿no? Beta sería el triple de este valor. O sea, el triple de 11 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. O sea, ya el triple por 11 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius es la beta para el acero, el coeficiente de expansión volumétrico. Hay que multiplicarlo por el volumen inicial por el cambio de temperatura. El volumen inicial lo voy a escribir aquí, lo tenemos en el ejercicio anterior, ¿no? Para no equivocarme, aquí tengo muy mala memoria, voy a revisarlo. Es 125 centímetros cúbicos. Ese es el volumen inicial antes de que se caliente la lata. 125 centímetros cúbicos y el cambio de temperatura, ahora ya no es la temperatura, ¿no? Sino el cambio de temperatura. El cambio de temperatura va desde de 22 hasta 195. Acuérdense que el cambio en Kelvin es igual al cambio en grados Celsius, o sea que esta diferencia la podemos poner igual en Kelvin o en grados Celsius. La vamos a poner de una vez en grados, bueno, es lo mismo, ¿no? Va para el caso, de hecho aquí tenemos que poner en grados Celsius porque el beta está en grados Celsius, ¿no? Entonces sería, el cambio de temperatura sería de 195 menos 22. Vamos a ver, tengo una calculadora. 195 menos 22. Sí. El volumen, digamos como metro cúbico, como centímetro cúbico. En este caso lo podemos escribir como, no nos va a afectar porque vamos a ver que se va a eliminar al final de cuentas el volumen en las relaciones finales. Sí, o sea que vamos a ver de las ecuaciones que nos queden que se va a eliminar, entonces ahí no afecta, ¿no? Vamos a tener en la expresión final un volumen entre volumen. O sea, por lo pronto lo podemos dejar así con lo que nos resulte. De hecho, si ponemos el volumen inicial como 125 centímetros cúbicos, nos va a quedar el cambio de volumen en centímetros cúbicos también. ¿Sí? Pero okay. Lo hacemos, vamos a ver que se van a eliminar. O sea, bueno, aquí primero calculé el delta T, ¿no? El cambio de temperatura. Vamos a escribir aquí todas las cantidades. El cambio de temperatura era de... se me olvidó. Era de ¿cuánto? 195. 195 grados Celsius menos 22 grados Celsius. Esto es igual a, les dije que era 173, ¿no? Aquí ya había hecho la resta, pero no me acordaba de las cantidades. 173 grados Celsius. Entonces, esto es lo que vamos a poner aquí por delta T. El volumen inicial serían los 125 centímetros cúbicos y ya tenemos esto aquí, ¿no? Sí, también pasó eso. Voy a poner aquí el triple
Entonces, por 10 menos 6 sobre grados Celsius, el volumen inicial. Cualquier duda en cualquier paso que vaya escribiendo, me pueden preguntar si tienen alguna duda. 125 centímetros al cubo, ese es el volumen inicial. Y el cambio de temperatura es este que acabamos de calcular, 173 grados Celsius. Vean que aquí pues, los grados Celsius se van a eliminar, ¿no? Y me van a quedar para el cambio de volumen en centímetros al cubo. ¿Cuánto da esto? 3 por 11 por 10 a la menos 6 por 125 por 173. 0.71. 0.71. ¿Quién me dio el valor para contar la participación? Vea Ramírez. Ramírez. ¿Cuál es tu nombre? No aparece en la clase de Teams. Entonces, muy bien, entonces tendríamos 0.71, ¿verdad? Me dijiste 0.71 centímetros al cubo. Ese es el cambio del volumen, pero para el resultado final nosotros necesitamos el volumen final, o sea que el volumen final sería aquí como está aquí, ¿no? Volumen inicial más el cambio de volumen, o sea que tendríamos que agregar a los 125 centímetros cúbicos, tendríamos que agregarle ese 0.71. Vean que es un aumento de volumen pequeño, pero no es distinto, no es cero, ¿no? O sea, es pequeño comparado con el volumen total, es de hecho menos del 1%, pero no es cero, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque sea mínima, pero va a afectar el valor que calculamos en el problema anterior, ¿no? Entonces, aquí sería 125 más 0.71, pues son 125.71 centímetros al cubo. Ya tenemos el volumen final. Entonces, aquí voy a cambiar de color para que se distinga un poco más cada paso. Tendría que usar este, que aquí tenemos muchos menos colores que en PowerPoint, ¿no? Bueno, entonces vamos a recordar aquí la ecuación de estado y a recordar que el número de moles y la constante universal de los gases son constantes, entonces N por R es constante. Así que de esta ecuación de estado voy a mandar a la izquierda las cantidades que cambian y las cantidades que se mantienen constantes las dejamos a la derecha. Entonces tendríamos que el producto de la presión por el volumen, la temperatura está en la derecha, la pasamos a la izquierda, pasaría dividiendo, y esto me queda igual al producto del número de moles por la constante universal de los gases. Entonces vean, tenemos que el producto, ahora lo que se mantiene constante del inicio al final es la presión por el volumen entre la temperatura. O sea que ahora la ecuación que tenemos que utilizar es la presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final. Este sobre nuestra relación ahora involucra tres cantidades, ¿no?, que están cambiando. Y lo que nos piden otra vez es la presión final. O sea que tenemos que despejar de aquí la presión final. Ahora queda, noten que va a quedar como antes, pero multiplicada por un factor que va a depender del volumen inicial y el volumen final. Entonces de aquí despejamos la presión final y noten que va a quedar como paso la temperatura final, pasa a la izquierda multiplicando, ¿no? O sea que tendría
temperatura final por entre la temperatura inicial, ¿no? Esta pasaría a la izquierda multiplicando. Voy a poner aquí, entonces, la temperatura inicial entre la temperatura final. Tengo ahí entonces el cociente de las temperaturas. Vean que se van a eliminar las unidades de temperatura, por eso vean que en este caso es el cociente, se van a eliminar las unidades, pero para que esté correcto el cálculo, acuérdense que esta temperatura, como viene de la ecuación de estado, tiene que ser en Kelvin. Dijimos que siempre esta temperatura es la temperatura absoluta. Entonces aquí, aunque se eliminen las unidades por el origen de esta relación de la ecuación de estado, tenemos que usar la temperatura en Kelvin. Aquí no podemos usar grados Celsius, ¿no? Aunque se eliminen las unidades, porque el cociente cambiaría si cambiamos de unidades. Entonces tenemos aquí sí vamos a tener que poner en Kelvin, pero ya las tenemos del problema anterior. ¿Y qué más? Aquí me va a quedar el volumen inicial. Como estamos despejando la presión final, el volumen final pasaría a la izquierda dividiendo. O sea que tendría aquí volumen inicial entre volumen final. Y tenemos este cociente, ¿no? También. Noten que, bueno, aquí todavía me faltan. Hay que multiplicar por esta presión inicial. Bueno, ahora sí, ya tenemos la expresión aquí para la presión final. De ahí nada más nos quedaría ya sustituir los valores que ya tenemos. Pero lo que quiero que vean aquí es que este resultado que tenemos aquí, si nos vamos al problema anterior, es el mismo que teníamos antes. Aquí tenemos, a ver, falta aquí, excepto que ahora tenemos el cociente de los volúmenes, ¿no? Bueno, sería temperatura inicial. ¿Sí? Perdón, no escuché muy bien. Aquí hay que revisar. Temperatura final entre inicial. Sí, aquí de hecho estaba viendo que hay que revisar aquí donde se cambiaron PV sobre T, ¿no? T, despejamos la presión, sí, porque aquí debería de el volumen final, queda volumen inicial arriba, pero la temperatura queda, la final tiene que quedar arriba, ¿verdad? Porque pasa multiplicando. Sí, es la observación, ¿verdad? Que estaba, sí, también estaba viendo ahorita que cuando le estaba diciendo que aquí estos índices van al revés. Se me dificulta mucho aquí borrar, no sé. En el despeje creo que les dije bien, pero lo escribí mal, ¿no? Sí, porque estamos despejando la presión final. Entonces, vean, la temperatura inicial ya está en el otro lado dividiendo. Como despejamos la presión final, la temperatura final la teníamos que mandar al otro lado, pero pasa multiplicando. La había puesto al revés, ¿no? Ahora sí, es temperatura final entre temperatura inicial y, a ver, los volúmenes sí están bien. El volumen final pasaría dividiendo y ya está multiplicando el inicial por la presión inicial. Ahora sí, ¿no? Sí, estaba viendo ahí los índices. Ahora sí, ya está bien, ¿no? La presión final. Entonces, es el cociente de la temperatura final entre la temperatura inicial. En Kelvin las tenemos que escribir por el volumen inicial entre el volumen final. Y lo que nos dé por la presión inicial. Entonces, ahora vamos a sustituir. Voy a... Alguien ahí que tenga ahí calculadora. Recuerden que la temperatura final y la inicial la tenemos que escribir en Kelvin. Podemos usar, de hecho, los valores ya los tenemos del problema anterior. Sería la temperatura final, son 468 Kelvin. Voy a escribir aquí. 468 Kelvin. Y la temperatura inicial también ya la tenemos convertida en el ejercicio anterior.
295 Kelvin. Profe, en lo de Muy bien, entonces ya volumen, tenemos todas las cantidades. El volumen inicial sería, ¿dónde está? El volumen inicial sería 125 centímetros cúbicos. El final 125.71. O sea, va a ser muy cercano a 1, ¿no? Pero ligeramente diferente de 1, este cociente. pero no va Y arriba. la presión inicial es la que... ¿Cuál? El volumen final no va arriba. No, porque despejamos, aquí lo voy a ver, tengo otro color, así en amarillo. Aquí tenemos lo que despejamos es la presión final. Entonces, al despejar la presión final, el volumen final tiene que pasar a la izquierda, pero si lo manda a la izquierda pasa dividiendo, ¿no? O sea que si lo dejamos en el lado opuesto de la presión final, estaría dividiendo, por eso quedó aquí dividiendo, ¿no? Y el volumen inicial pues ya estaba en el numerador, queda así. En el caso de la temperatura final pasa multiplicando porque estaba dividiendo. Al despejarse va y queda arriba de la inicial, ¿no? Entonces, aquí ya está bien. Los dos cocientes ya están bien. Entonces nada más hay que poner aquí la temperatura final igual a 468 Kelvin, la inicial 295 Kelvin. El volumen inicial que tenía la lata son 125 centímetros cúbicos y el final 125.71 centímetros cúbicos. Entonces aquí nada más hay 2 kilopascal que nos da el problema, ¿no? Aquí los tenemos, 202 kilopascal. Entonces sustituimos, alguien hizo el cálculo. Kilopascal o 202.000, ¿no? Si lo quieren dejar como pascales. El cociente del volumen inicial entre el final les debe dar 0.994, ¿no? Y ya todo, ahí son ya son las 4, entonces les voy a dejar de tarea que confirmen el cálculo, pero ya sustituyendo todas las cantidades que ya tenemos, la presión final que deben de obtener son 318 kilopascales. Entonces, de tarea, comprueben que este es el resultado final, sustituyendo aquí valores. Y noten nada más que cambia ligeramente, ¿no? 320 a 318. La presión final es un poco menor de la calculada, suponiendo que la lata no se expandiera, porque precisamente al aumentar el volumen, reduce eso un poco la presión. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, creo que tienen examen algunos. Entonces, revisen la grabación por si tienen alguna duda, ¿no? Entonces,